Bueno, gente, ahora sí vamos a jugar. Vamos a jugar el Alan Wake. A ver si esta vez ya no falla. A ver, estoy probando el sonido. Parece que todo piola. Esperemos que no se caiga. Ya lo checaremos después. Este es el intento 7800. Ahora sí. Además, vamos a comenzar el Alan Wake. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. No. This story is a monster. And monsters wear many faces. Sí. Ay, perdón. Otra vez con el señor desnalgado. ¿Qué le pasa a este maestro? I need. Vamos a ver qué necesita. Creo que estaremos desnudos en... Caray. ¿Quiénes serán ellos? ¿Quiénes serán ellos? They already gone. Mira los arbolísticos. Oh no. Uy, hay un desperfecto aquí. Ay, puso su dedo en la pantalla. Y claro. ¡Ah, madre! Ya no me hace. ¡Ah, madre! Ya te vi, desgraciado dedo. Bueno, ni modo, nos quita. Creo que vamos bien. LS para sprintar. Left stick.
Pues se movió. ¡A la madre! ¿Por qué está el Alan Wake? Mordiendo sangre. A la madre, si ya no sé de dónde es. Pero sí debe estar canijo estar desnudo. Con lluvia ahí. Qué feo. Qué feo, dijo el Alan. Perdón, es que me vi el resumen del Fede Lobo. Oh, Dios mío, no tengo idea a dónde tengo que ir. Aquí es. Mira cómo se mueven los pájaros. ¿Qué? Se ven... No se ven bueno. A la madre puta, me dispararon. La secta. A la madre. La palabra. Ernest Hemingway. Somos la secta del árbol. What the fuck? ¿Alguien los vio entonces? ¿Qué pasó allá? Es la secta del árbol. ¿Y qué tiene que ver Ernest Hemingway con todo esto? Lo averiguaremos pronto. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Logan. God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Siento que estoy viendo una serie de HBO. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. Esto me recuerda un poco a I love you both. El Resplandor. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Huh. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. ¿Por qué? Okay. Es medio siniestro ese Any words of advice? vato. Nothing that would cheer anyone up.
we are. Cauldron Lake. Cauldron Lake. Time to get to work. ¿Qué? ¿Un tirón? Bueno, ni hablar. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. El regreso, invitación. Comido por ir al cine crimen y encontrar a los oficiales. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Vamos a ver qué llega. I should take a look at that map. El mapa muestra los lugares destacados de la zona. Cauldron Lake. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. I can go take a look. Oh, tengo que dejar sonido. El mapa de Cauldron Lake. Puesto Winchfinder, arroyo. Mira en español. Crowdfoot Hills, Witch Ladle. Ladle, aparcamiento, cabaña de alquiler. Bueno, a traducir. Excepto los nombres propios. Orilla del Cauldron Lake. Está bien. Objetivos. Jugador. Zoom. Ok. Oye, ¿dónde iba? ¿En este coche venimos? Oh, sí. Oh, mira la linterna que usaba Alan. Bueno. No es la que estaba precisamente Alan, sino es parte del juego. Over here. Oh, mira, está ahí el policía. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Anderson, como el de Matrix. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, When are those damn feds gonna show up, Mulligan? ¿Quién habló? federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? ¿Te siguen oyendo? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Mm-hmm. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. ¿Y? Echemos un vistazo al cuerpo. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Espérame, Thornton. Quiero ver si hay algo por acá. Are they gone? Sí. Fucking out-of-towners. Huh. We can handle this ourselves if they just stay the hell out of it. All of them. Shut up, Thornton. They can still hear you. You know I'm usually a calm person. Yoga 3 times a week. But these goddamn city folk always think they know everything. Sí, habla ese vato. It gets on my Need to head to the crime scene. Shut up. No time to Shut waste. Up, shut up. for fuck's sake.
Nos vemos, Torton. Bueno, ahorita nos vemos porque vamos a buscar a Before Torton. we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Vamos a ver. ¿Cómo se hace? ¿Y qué es esto, mira? Oh. Mapa. ¿Qué es eso? Es Slot you keep charms to enhance abilities only on can be equipped in the charm slot. ¿Por qué no está traducido eso? Dejan los espacios de charms, dejan equiparlos para mejorar las habilidades de Saga. Ok. Tenemos 12 balas. I need to think through the facts of the case. Puedes acceder a la tabla de investigación dentro del lugar mental. ¿Qué? ¿Esto es Sherlock Holmes? The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Tablero de investigación. Everything we know about the previous murders. Hay que pagar con todo el hilito rojo. Look. El tablero de investigación es una técnica mental en la que Saga puede analizar las pistas y avanzar en la investigación. Ok. Pulsa LT para emplear imagen. Ahora puedes desplazarte por el tablero de investigación o pulsar B para salir. Los asesinatos en Cloudron Lake. Se ha producido una serie de asesinatos cerca de la localidad de Brightford. Averiguar qué tienen que ver ayudará a dar con el asesino. Bright Falls. Método de asesinato. Ligeras diferencias en los asesinatos. Hinchazón común en los cadáveres, pero no es la causa de la muerte. Traumatismo torácico. Exposición de agua post-mortem. Exposición. El agua post-mortem, no creo. Asesinato. Bueno, vamos a poner por arriba. Víctimas. Todas las víctimas desaparecieron en 2010. No tienen nada más en común. Ahora aparecen fotos de personas reales. Dead Lane. Dentista. Heridas de arma blanca. Hinchazón. Contusiones en las muñecas. ¿Qué hice? Dieron a la víctima por desaparecida en 2010 y la descubrieron en 2012 enterrada en una tumba poco profunda. Hallada en Cauldron Lake. En 2018 le faltaron órganos. Un acto de depredación. El cuerpo no parece haber pasado 8 años en el lago. Wendy Davis, profesora. Hinchazón corporal y gran herida en el pecho. Todos fueron en el 2010. Percy Wolf, dueño de tienda. Hematomas, corazón extraído y tatuajes muy raros. ¿Será con lo que estamos jugando? Halló hace 2 semanas causa de la muerte, herida en el pecho. El cuerpo está tatuado de forma ilegible. 56,599. No, pensé que eran de las mismas víctimas. No, creo que son... Oh, mira. ¿Qué hay más? Corte profundo del pecho, falta del corazón. La víctima más reciente murió de un traumatismo torácico. Coincide con la víctima de 2018. Por el estado del cadáver es difícil confirmarlo. Todos los cuerpos aparecieron hinchados. Ah, por eso hice la exposición al agua. Bueno, pero en el inicial vimos que estábamos dentro del agua antes de ser asesinados. Tatuaje post-mortem del cuerpo. Perfil del asesino. Las víctimas de los asesinatos no parecen tener nada en común. La tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles. ¿Era un mensaje del asesino? Quizás su arte. El asesino quizás sea deportista o cazador. La herida del pecho parece hecha por un carnicero. No me digas. ¿Hay más casos? Ah, bueno, y aquí cambio entre mapa y esto. Es lo que se agacha. Win, se agacha. Bueno, ya.
Investigamos mucho por acá. ¿Por qué tiene unos cuadros sin colgar en su palacio mental? ¿Qué libros hay acá? Misterios sin resolver. Tiene. No reconozco esa portada y un chocolate. Café. Café. Una linterna. Más archivos. Cajas de archivos. Bueno, vamos. Mira una foto de ella. Mira un garrafón de agua. Dice que solo en Latinoamérica se tomaba el agua de garrafón. Una cava de vinos. Una cafetera. Qué detalles. Por eso me gustaba jugar a Alan Wake. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Bueno. Recuerda. Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Ah, Are you recuerdo que thinking of tiene. retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. ¿Qué? Le dijo que va a morir. Espérame, Anderson. I'll Mira. be back in a second. Roger. Creo que vimos algo. Roger. Listo. La reportera campeona de Bright Falls. Toda la familia de la pequeña Sally Upton saltó de alegría al verla ganar la competición este fin de semana. Jugaba fútbol, al tenis, no, en este mundo feliz que nos ha tocado vivir. Su familia no dejó de vitorarla hasta alzarse la victoriosa en una partida en un juego que solo existe en la mega autopista de la información. Un juego que no era otro que Mega Estrella de la Repostería, donde los concursantes compiten en línea ante un jurado virtual por elaborar mejores dulces y los bocados más sabrosos. Bright Falls da la enhorabuena a Sally por su gran victoria. ¿Qué? Periódico nada más. Vamos a ver nada más. Y hola, senderismo y adiós a la depresión. Vitamina D. Doberman desapareció y encontraron en el camino. Este fin de semana tuvo lugar una emotiva reunión familiar. La señora Amanda Smith se volvió a encontrar a su perro Coffee Bean. Se ve como le llamaba CB, como le llamaba Coffee Bean, como le llamaba a ella. Lleva 3 días desaparecido y la señora Smith le aterraba la idea de no volver a ver a su mejor amigo. Cuando recibí la llamada no me lo podía ni creer, dijo. Debí preguntar unas 7 u 8 veces si estaba desarrollando. Fueron 9 según confirmó el guardabosques de Stevenson, la persona que encontró a su cuadrúpedo amigo. Es muy poco habitual poder hacer una llamada de este tipo, y me alegro mucho que me haya tocado a mí. Con los depredadores que hay por esta zona, lo normal es tener que decirle a la gente que hemos encontrado muerto a su perro, o que sus gatos han sido devorados, así que me ha sido genial dar buenas noticias por una vez. Pese al mal aspecto del animal, seguro que el pelaje le vuelve a crecer, pero en fin, creo que es todo lo que debería decir al respecto. ¿Qué? ¿Era un perro pelón? Pero ese lama lo voy a bajar así. ¿Qué? No baja. Entonces, en Cauldron, distribuido en las cabañas de alquiler, un hombre sin identificar ataca a los veraneantes en plena noche domingo. Una idílica velada de barbacoa y pesca nocturna se vio violentamente interrumpida el sábado cuando un misterioso asaltante atacó a los visitantes del parque provocando el caos y la destrucción en las cabañas. El incidente dejó 3 heridos, uno de los cuales han tenido que ser ingresados en el hospital de condado. La policía de Bright Falls aún no ha hecho una declaración oficial sobre el paradero del asaltante, por lo que la incertidumbre reina entre los residentes de la localidad. Los testigos del suceso estaban visiblemente conmocionados, uno de los cuales declaró: estábamos disfrutando tan tranquilamente asando malvaviscos y de pronto oímos gritos que provenían de las cabañas. No sabíamos qué estaba pasando, así que llamamos a la policía y empezamos a correr en dirección contraria, declaró Court Mill. Otro testigo ocular que prefirió permanecer en anonimato afirmó: es como si se hubiera aparecido de la nada. De pronto mi perro se puso a ladrar como un loco y aparece ese psicópata entre los árboles arrasando con todo. No creo que vuelva a estar tranquilo en el bosque.
Un representante de las cabañas de alquiler que también prefirió no revelar su identidad quiso recordar a los clientes: si tiene alguna reserva de alojamiento en nuestras encantadoras cabañas en lo que resta del verano, póngase en contacto con nosotros, ya que quizás debamos reajustar algunas reservaciones en función del estado de la cabaña que haya alquilado. El representante continuó recordando a los futuros y potenciales huéspedes las maravillosas comodidades que descubrieron los folletos en el sitio web de la empresa, que por cierto es francamente bonita, lo último en tecnología. La creó mi sobrino y es un auténtico genio de la informática. ¿Qué? Eso fue todo. Un asaltante. Lástima. Mejor nos quedamos en un Airbnb. Mira que hay como una tiendita. Como que alguien acampó por aquí. Ah, no manches. Me recuerda a Osarka. Bueno, vamos. Good to see you still in one piece, Anderson. A la madre me asustó ese vato. Be a dangerous place. Desde hasta que decís por acá. Parece que solo apareció. Starting Fire está prohibido. No alimenten a la vida salvaje. No dejen rastro. Aquí dice que no dejes rastro. Ah, bueno, que no dejes huella. Que recojan su basura en los bosques. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Mira raro ese vato. Mirror Peak. Mirror Peak. La majestuosa montaña en la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo adecuado, su belleza se refleja en la tranquila superficie del lago, que devuelve su gloriosa imagen invertida. Ah, bueno. Porque se refleja ese pico, esa montaña en el lago. Duh. Mira que hay un paralelismo. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Pues está bonito. A mí me gusta que esté nublado. Mira. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. ¿Qué encontramos? Mira, es otra forma de entrar. Mortal Falls. Esta imponente pareja natural revitalizará el espíritu de cualquiera, casi tanto como el entorno que lo rodea. Las rugientes y turbulentas aguas de las cataratas percuten las rocas del fondo cual pilón y mortero, como los que según la leyenda usaba la bruja de Cauldron para surcar el cielo nocturno. ¿Dónde están esas cascadas? Ah, ya están. Pilón y mortero. ¿Qué querrá decir con eso? Mira, aquí se puede hacer alpinismo, escalar una montaña, no sé cómo se dice. Did you get lost, Anderson? Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing, I'll look around. See you in a bit. take your time. Bueno, no sé, que me deja ir a ver qué hay por ahí a mis anchas. Bueno, creo que en algún punto recorreremos ese lugar. Vamos, Smith.
Se veía bonito. Uy, Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. ¿quién habla? Sure not getting it. Try explaining it one more time. Damn it. Tienda general de Conan. ¿Quién habló? Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Tiene su linterna de aceite. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Ah, sí, era el maestro con el que estábamos jugando. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Van amarrado con puro cincho. Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Ritualistic. Has desbloqueado tu primera imagen clave. Colócala en el tablero de investigación dentro del palacio mental. ¿Qué? ¿Por qué se ve así? Permite a Saga ver las pistas clave. Selecciona la imagen clave con A para colocar el tablero de investigación. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ha sido hallado otro cuerpo en el bosque de Bright Falls. El momento perfecto. Tengo que averiguar si tiene relación con los asesinos o los asesinatos. Estamos aquí para investigar. Al colocar una imagen clara en el tablero de investigación, se abre una nueva línea de investigación. ¿No es como Detective Pikachu esto? Cuando se coloca una imagen clave, aparece una nueva pregunta. Las tareas pendientes se pueden consultar en el tablero de investigación en objetivos. A ver. Investigación en la escena del crimen. Oye, ya no están los otros. Ahí está. Y los cambio. Qué cool. Puedes recabar pistas a partir del cuerpo que para avanzar en la investigación. The killer left the heart right next to the body. Ok. El asesino dejó el corazón al lado del cuerpo. Después pausa esto. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Pues de eso se parecen a otras víctimas, ¿no? Nada que ver. Ah, ya podemos ir a tablero de investigación. ¿Qué pasó? No habría. Ok. Fueron los anteriores. Esto concuerda con los asesinatos anteriores.
Puedes aplicar las pistas recién descubiertas en la pregunta abierta. Igual esto. Le arrancaron el corazón y lo dejaron en una mesa cercana. Algo interrumpió el asesinato. ¿Y esto dónde lo pongo? No. Mira. Okay. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Las pistas han resuelto la pregunta abierta desbloqueando una deducción. A medida que avanzas en la investigación se abren nuevas preguntas y se actualizan tus objetivos. A ver si contestan la nada. Nos quedamos en que las preguntas de la víctima y el asesino. Puedes echar un vistazo a los objetivos actualizados pulsando Y. Ok. Ahora puedes examinar en el tablero de investigación o salir con B para recabar nuevas pistas. Buscar pruebas del asesino, hablar con alguien. Algo más. Que nuestros objetivos son investigar sobre la víctima y sobre el asesino. Vamos a ver. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Es la Large víctima. amount of blood on the table. The victim died here. Pues sí. Que no hay más para investigar. Bueno, acá. Multiple people were here. Multiple killers? La secta del árbol. Nosotros lo sabemos, pero ella no lo sabe. 2, 3. Oh, carajo. ¿Qué más hay? Hay 4. Acá está. Someone left in a hurry. Alguien salió con presión. Tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. ¿Qué pasa por personas normales? A ver. Estaban echando su cervecita. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Ese es el Alan Wake pasado. Oh, and sisters. Hablar con la gente y examinar tu entorno son las mejores formas de descubrir pistas. Nightingale era lo que estaba buscando Alan Wake. Creo que lo quería meter preso, no me acuerdo por qué. Empecé que terminaría así, pero bueno. Vamos a ver si aprendimos algo. La víctima. Thornton, la víctima es Robert Nightingale, visto por última vez en Bright Falls hace 13 años. Nice. Muchos grupos de huellas. Pueden ser un grupo de asesinos. Y la sangre. Nah. Ah, no, esa es de la víctima. Oh. Acá. Ah, bueno, acá está. Bootprints, indicating multiple killers. Quite the party.
Presencia de múltiples asaltantes. Escena caótica, crimen pasional, premeditado. Nightingale. Rayos. No vi que me había comentado alguien. Ni modo. Objetivo. Tenemos que averiguar más sobre el asesino. Digo, sobre la víctima. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Deducción disponible. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Vamos a ver, tenemos una deducción disponible. Ah, madre. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Video de la víctima. Robert Nightingale, ex agente del FBI. Facultades mentales cuestionables en el momento de su desaparición. Ya. Supongo que era conspiranoico, no tienen que dudar sus capacidades mentales. Premeditado, espontáneo. Fue premeditado porque estaba en trípode. Y lo estaban esperando con unas cervezas. Genial, ¿no? They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Nuevas preguntas. La víctima era alguien de su palacio mental. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Hola. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Puedes usar los perfiles dentro del lugar mental de Saga para introducirte en la mente de sospechosos y víctimas. ¿Cómo estará su cuerpo físico en este momento? ¿Qué estarán pensando en lo que están viendo que estaremos ahí? Para. This mug always cheers me up. No es la peor mamá. Hay peores madres. Vamos a ver acá. ¿Esto? The Greater Washington Area. Haciendo su uso de intuición, Saga puede descubrir nuevas pistas creando perfiles de posibles sospechosos. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. ¿Cómo dedujo eso? Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. El beso. Ok. Entonces quieren hacer el ritual como para traer a algo o a alguien del mundo.
Amy venía de Cauldron Lake. Siento que Amy vino del lago, pero ¿por qué ahora, 13 años después? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. ¿Qué? Investigación aquí, investiga en la orilla del lago. Ok. Ahora me está diciendo que The investigue. lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Creo que podía preguntarle más Casey de Nightingale, pero bueno. I want to walk around for a minute. You know where to find me. A mí no le hablo por la radio. Bueno, primero vamos a investigar lo de la víctima, creo. Creo que es más apropiado porque pues... Un código. Uy, Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. una charla. Así debe ser, rápido, al grano. Sin tanta parafernalia. Parafernalia. Una puerta. Bueno, luego vemos. Vamos. Me pierdo en los detalles. Good to see you still in one piece, Anderson. Well. Forest can be a dangerous place. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Está grandísimo. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. La bruja. A witch with no heart. La bruja sin corazón. Strange echo of owl murder. Lo mejor que entré de vuelta a la bruja. El nombre de Cauldron Lake no es ningún misterio. Se debe a su forma de caldera. Aún así hay muchas historias misteriosas sobre el lago. Como que es la oscura entrada al inframundo, o la de una bruja cuyo caldero era el propio lago. Cuenta la leyenda de que un sheriff local se enamoró de ella sin ser correspondido, y le acusó de haberla embrujado. La ahogaron, pero el cucharón que se le cayó se convirtió en un extraño árbol que recibió el nombre de Witch Ladle. ¿Qué? ¿Todo eso pasó o es nada más para atraer turistas? Uno nunca sabe. Puede ser posible, ¿no? Chale. A ver, parafernalia. A ver, parafernalia. Anderson. Uy, ¿qué es eso que suena? Oye, muchas gracias a la Natán por haberme seguido. Yo que ni lo vi, no manches. Qué triste. Creo que me dessiguió después. No. No me llegan entonces notificaciones ahorita. Vamos a entrar.
Es de fire. There's a piece of paper on the ground. Pero no lo agarro. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. ¿Qué no? ¿Qué oculta usted? Vamos bien. It makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Oh, madre. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Game with us. You were right. Juego macabro. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. ¿Verdad? La página. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Yo no tu pecho, entonces. La víctima era uno de los suyos, el agente especial del FBI Robert Nightingale, que había desaparecido en este mismo lugar hace 13 años. Ahora, tras volver a aparecer de la noche a la mañana, había sido asesinado en un brutal y sangriento ritual en el mismo día de su llegada. Y luego estaba la página. Esta página fue la primera página que encontraron, no la última. El primer peldaño de una escalera que descendía hacia las aterradoras profundidades. Verdades secretas que se estremecen más allá del umbral. Cuando leí estas palabras me parecieron un mensaje. Era un mensaje. Alguien sabía que estaba aquí y lo que hacían. Y ese alguien estaba jugando un juego con ellos. Dirigiéndolos, una invitación. ¿Cómo no iban a aceptar? La gran osadía que este misterio imposible les presentaba. Aún sabiendo que acabaría provocándoles dolor. Jimmy. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Me lo acabo de leer. No sabía que se podía poner así. Bueno, no. ¿Y esto qué? My first ever prank on Casey. A true classic. Esa era la broma. No lo entiendo. Casey's favorite brand. Tastes terrible.
It's terrible. Páginas del manuscrito. Ah, ya. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Saga Anderson, Mérito. No creo que no hay nada nuevo en el tablero de investigación. Nuevas pistas. Oh. Víctima era de... ¿Cómo atravesó una roca caminando? No tiene sentido. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Venía del lago, pero sus vidas no tienen lógica. Un callejón sin salida. ¿Hay algo más aquí? Entonces... Parece que el Alan Wake los está manejando. Creo que se me queda viendo. ¿Qué hacemos ahora? Si tratas y no sabes cómo continuar, voy a echar un vistazo a tu lugar mental. Ah. Y nos queda más. Oh. ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa eso? El asesino nos observa que empieza el juego. Héroe escondido dentro de Nightingale. No, creo que vamos a tener que ir a buscarlo. Luego en su cuerpo. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Averigüé cuánto era posible aquí. Debo llevar el cuerpo al pueblo para examinarlo. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Muy bien. Estamos metidos en una ficción dentro de una ficción. Page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Hey, Justo como lo decía. back. Good. El Alan Wake. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. No, sí. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Muchas gracias. Thanks. Muchas gracias. Regresa al Bright Falls y llevar el coche de vuelta al Bright Falls. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Este es el shortcut. Qué detalle. Muchas gracias. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Ok, muy bien.
Hay que tener mucho estómago para ser un oficial. O alguien que tiene que ver todos esos casos. Oh, mira. Oh, mira. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Alex Casey Kelly. hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Estamos todos juntos en esto, héroe. Que tengas un heroico día. Fragmentos de manuscrito. Y otra vez, para de balas. Mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático. Ah, con los fragmentos. Oro. Oye. Encontrando fragmentos de... Ay, qué mamada. Pero... Ver fiambre. Ah. No me lo vas a creer, pero voy a tener que regresar. ¿Cómo la ves? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Así que aguántale ahí. A la noche se va a hacer bastante. ¿Qué lado era este? Para ir hacia el lago. Creo que era hacia acá. Puta, me voy a perder. Cauldron Lake Roundhouse, which lado? Creo que es para acá. ¿Dónde estoy yendo? Vamos, fiambre. Oh, no. Creo que estoy regresando. Bueno, pero hay cosas. Ah. ¿Te gusta este punto? Ese punto, héroe. Lo he encontrado, lo he encargado para ti. Muy bien. Sí vale la pena revisar un poco. UFOs. Los ovnis y tú. La guía definitiva para detectar objetos voladores no identificados. Ah, esto debe ser del policía ese. Escribo esto por si vuelve a pasar y se me ha olvidado. Me he vuelto a sentir lo mismo. Empezó en la 1:15 AM. Hasta haberme bebido una ama en el porche de la caravana, me subí al coche y me fui a tratar de dar con ella. Una noche estrellada sin apenas luna.
Como suponía, me hizo pasar Bright Falls hasta Cauldron Lake. Intenté dar con el sitio exacto, la emoción correcta, el pensamiento adecuado, la combinación necesaria para que todo se alineara y hacerlo realidad. El pánico habría ayudado, pero no. Esta vez no. Siento frustración y también alivio. He inspeccionado el cielo para encontrar objetos, pero nada. Sin embargo, al abrir y cerrar los ojos varias veces me pareció entrever la imagen de un octaedro, pero enseguida desapareció. Cuando me preparaba para volver en el coche, sentí que alguien me observaba. Estaba ahí, pero a la vez no. Es él, lo sé. Sabe que estoy cada vez más cerca. Creo que voy por el buen camino. Tenía razón en venir a Bright Falls. Espera que estén hablando de Alan Wake. Como que él es el que lo puede ver todo. Hey, Casey, what's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Oh. Ok. Yo a donde quería ir. Escena del crimen. Cartel de la bruja. Aquí es donde está el árbol, ¿no? ¿Qué? A ver. Sí, pero tenemos que bajar. Corro que corro. Camino que camino. Ah, mal, me asustó. Puedo saludar. No tiene diálogos. Wow. Oye, ¿qué pasó? Ah. A ver, a ver, a ver. Ya. A ver, FBI. Y es donde quería subir nada más. Uy, es la puerta que hace ruido. Witch Hut. Aquí vive la bruja de Cardon Lake. Mucho ojo, puede que su espíritu aún ronde por este lugar. Es cosa de... para espantar a los turistas. Vamos. A la madre, me asustó un chingo. No pensé que se metiera así. Muy vas a ver que iba a entrar de golpe. Además se ve muy brilloso afuera. Samara.
bueno que no nos podemos caer. Aquí es donde pensé que encontraría la lonchera o algo. Mira. Desde aquí observaban algo. Viernes. Hoy Mitch me ha dicho que su familia se va de aquí. Vaya mierda. Y ni siquiera le he dicho que me gusta. Total. ¿Para qué? Dice que sus padres buscan un trabajo mejor. Y ya de paso, ella va a un colegio mejor. Ella va a un colegio mejor. Colegio en la gran ciudad. No me extraña, la verdad. ¿Quién querría quedarse en este agujero de Bright Falls? Domingo. Se lo he dicho. Me ha dado las gracias. Trágame tierra. Lunes. Anoche volví a salir. Fui al caserón del lago en vez de quedarme mirando desde aquí, como hago siempre. En vez de estar a mano. Sobre mano, como siempre hago. A la mierda. En fin, hay algo raro ahí. Pienso averiguar qué es. Volveré mañana mejor equipado. Dijo que doy con la forma de entrar al edificio y pillar unas buenas fotos. Esto promete. ¿De qué estaría hablando? A lunchbox again. Who's leaving these out here? Está. Sé que hay veces en las que las cosas se pueden desmadrar un poco por aquí. Pero si alguna vez te sientes asustada, recuerda que Alan nos protege. Ahí está. Sabía que hablaban de algo más. El Alan es el que dirige todo esto. Pero alguien lo dirige a él. Bueno, ahora sí, vamos por el atajo. Y hambrera. También estuvo interesante eso que leímos de el diario. Por acá, ¿no? Sí, vas para allá. Mañana. Sí. Vamos al lado del cuerpo como si nada. Y entramos por el atajo. See you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Otra vez. Vámonos, vato. No dinos para dónde, vato. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. Feliz, ¿no? Why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Dale chance que camine un poco porque vamos muy despacio. Tenemos la llave. ¿Para dónde es aquí? Hey, Mikey. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner.
Vamos a Bright Falls. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Igual yo. Ay, qué bonito. Además se ve todo devastado. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Llegamos The al diner's pueblo. just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Qué bien, qué bien. Nosotros en el Alan Wake creo que llegamos en barco. Puedes hablar con gente así random. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hello. No, no se puede. Pero están haciendo cosas. Bueno, pero en la vida real, porque empieza a hablar con extraños. A menos que sea la policía y lo necesites para un caso, pero... That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. Vale. Parte meteorológico de... That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded, but I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes? Great, and... Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Secret Touch. Jackpot. Genial. Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation, National Nightmare. Hola. Te tiraron la música así nada más. Bueno, hay un hueco. Así que hubo un diluvio. Ah, de verdad que estaba lloviendo. Cuando jugamos con el gordito. Mira que está. Apago tu teléfono mío. Ah, no, está prendido. Pero tiene las aplicaciones así. Parece que está tomando fotos, pero no está tomando fotos. Ferry tickets. Qué elegante, man. Bueno, vamos a dejar ya lo decorativo. Welcome back, Anderson. Cállate. So sleepy. ¿Por qué tiene que entrar así? Just a few more days. Just a few more days. ¿Qué le pasa a este vato? ¿Eh? Hotel Elderwood Palace, Bright Falls.
Good to see you. Uy. ¿Tiene algo en la cara o es por la cortina? ¿Y este loquito bailando qué? Y esto es muy... Enjoy your day. Twin Peaks. Enjoy your day. Muy bien, tú disfruta tu microondas. Privado. I'll be back in a second. Roger. Y alguien también está llenando la línea de casos acá. ¿Qué es esto? Vamos en el Mind Palace de alguien más. Con todos los cuernitos. Y el venado y todo, ¿no? ¿Por qué el Mind Palace se parece mucho a de ella? De venado. ¿Sabes por qué son ahí? Es la narrativa de Alan. Muy bien, pues aquí no era. Perdón por haber abierto así. Perdón por haber abierto de golpe. Hi. Todavía algo. Ah. Welcome to Bright Falls. Tenemos el mapa. Y recuerda los mapas de Silent Hill. Elderwood. Mapas sin descubrir. Vale, se ve medio grande el mapa. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. No café, ¿no? Pensé que era You had not enough. borradores. So much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it at Coffee World. Get it where you can. Get it now. Ese sería yo. Jesus, Charlie. Oye, qué padre. Vamos a pedir un café. Man, it is sweaty in these suits, isn't it? Charlene, are you as comfortable as I am? You don't think the amount Oye, sí puede... of caffeinated beverages you've downed has anything to do with it? I don't know what you're talking about. I'm in hell. Swamp Ass City. Change of topic, please. Todos pueden ser sospechosos. Sí se puede ver por dentro, pero no mucho. Come to Coffee World. The thrills never end and the coffee never stops pouring. Now it's 10% off all your coffee-themed purchases from the gift shop. Get your thermoses ready for winter. I could use I think a I saw thermos something. right now. It'll only take a minute. I'll wait here. You and me both, brother. Hermanos. Come get percolated. Ah, es café percolado. Coffee World. Puro café americano. Muy bien. Qué gusto. Qué gusto que haya una cultura de café. But I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sure. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect really. It is the finest entertainment a town like ours has to offer. The happiest day of the year. Like Christmas, but better. Well, I certainly hope so. I hate the holidays. Si había un festival del venado y no sé qué llevan. Ajá. En sus carros alegóricos. Got any big plans for the day after the festival? It's known as the staying in and eating your body weight in pancakes day around here. You need to recover after all that celebrating. Well, I've got plans now by the sound of it. I'll head straight to the old deer when I wake up. Oh, you won't be the only one. Muy bien, gracias por esa información. Oh dear.
cute. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Ah, aquí está. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Y aquí fue donde nos dejaron, donde conocimos a los rockeros con Alan Wake. Nos dieron la llave que no era la llave. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Bien, deben ser los rockeros. You compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Y eso, no sé quién servía. Can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be. Había un letrero de Alan Wake. Have some pie. It'll take your mind off things. Good to see you. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Que hacían en Cauldron Lake, pueden decirme que vieron. Pues qué más. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Qué chido. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Y entonces sí fue lo que vimos. Entonces los que lo apuntaron con la lámpara eran ellos los que apuntaron con la lámpara al principio. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Escucha. Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Encontraron. No nos dijeron. Parecen una misma persona. Los Booker. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. ¿Cómo sé eso? The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Parece que estaban diciendo la verdad los Booker. Espérame.
la música. Todavía no tengo lo suficiente. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Bueno, supongo. Okay. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. Alan Wake. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. ¿Seremos realmente agentes del FBI? Extraño. Hi. How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Oh no. Oye, la música que ponía. The jukebox is out of order. Ese viejo chisme no está ya para reproducir la misma canción una y otra vez todo el día. Me considero tan fan de Coconut como los demás porque... Pero es que no puede ser. La canción que ponían los rockeros que daban acá, esa era de Coconut. Qué lástima que no estuviera doblado al español latino. Aquí era donde conocíamos a la bruja esa. Hey there, Mr. Deer. Remind me of a dream I had. Hey, Mr. Deer. Pero Mr. Deer. Ok. The Dream Work. ¿Me recuerdan PowerPoint de 2000? Word Art se llamaban las letras. Sería bueno que pudiera usar su lámpara desde ahorita. Happy Harvest. A ver si hay algún guiño o algo. I need a tool to get this open. ¿Cómo es que me dejaron pasar hasta acá y nadie dijo nada? Ah, bueno, es que están los baños acá. Es el baño de hombres. Ah, bueno, pero creo que decía... Es para los dos. El presupuesto para baños diferentes. Hola Gabriel Casta. ¿Cómo estás? Deberías ver este juego, está padre. Es como una película. It won't open. No abre. Muy bien. Vamos saliendo de aquí entonces. Muchas gracias por el apoyo. Abigail Casta.
A ver qué digo acá. Vamos a hablar con esto. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Este puede ser de la secta. Yo lo creo. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Muchas gracias. Vamos a pasarla bien. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Okay. No era la que era una admiradora de Downstairs ready to go. Alan Wake. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Para llegar Wait, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. Perdón, pero me gusta ver otras salas. I am a tourist, and it appears... Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only I had a tour guide also. There's the Dijo eso. Oh no. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only I had a tour guide also. There's the Oh no, a bear. Eating by a bear. Did somebody go for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Yeah. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. A tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner. Ah, son los que vendían el café. Viajes de aventura. Qué chistoso. Agent? A la madre. ¿Por qué abre la puerta así? Qué manera de irrumpir. Voy a abrir lo que sea. Ese cajón para mí. As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Pero ve cómo entran los agentes federales. ¡Pah! Avientan la puerta y abren cajón y sí.
Se llevan las municiones. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Hola. Hay que ver algo. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. It's not opening. Muy bien, Saga, porque hay que ir entre otros lados. Let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Pobre Nightingale. Bueno, vamos a la What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Vamos que nos metieron en el agua después de la muerte y bueno que escaparon. Lo dejaron en la mesa. Ya estaba muerto antes. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Tattoo guy. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Aha. They did leave something inside his chest. I don't know. Defensive wounds. He put up a fight. Ok, vamos al tablero. ¿Algo más aquí? Time to see what Nightingale's body can tell us.